Bueno, mis hermanos, llegamos a la parte final de Mateo y como siempre creo que muchos o todos hemos estado siendo enriquecidos de una forma hermosa a través de su palabra y eso es lo que hace su palabra es viva y eficaz. Así que vayamos a Mateo 28, lo que nos corresponde en el día de hoy, Mateo 28, del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Llegamos a una de las porciones más asombrosas y gloriosas de nuestra fe cristiana. Y quiero puntualizar aquí algo, mis hermanos. Cada uno de los evangelios nos relatan este hecho desde perspectivas diferentes, pero ninguno contradice al otro, sino más bien que da mayor claridad a todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Recordemos que este hecho transformaría la mente de todos, pues aquí se sustenta la obra de todo lo que él había estado hablando, enseñando y revelando en su resurrección. Para nosotros, mis hermanos, por cultura o por costumbre, es fácil leerlo, es sencillo leerlo. Pero no podemos salirnos de lo que les costó a ellos vivir, la conmoción que ellos vivieron en el lapso de su muerte, su sepultura y su resurrección. Una conmoción que usted ni yo jamás podremos entender y que sin duda ellos no podrían expresar con las mejores palabras humanas. Es un hecho que trastornó no solo la tierra, sino que trastornaría sus mentes una vez y para siempre. Había una mezcla entre todos los discípulos, María, Marta, todas las personas que seguían a Jesús. Había una mezcla de todos los sentimientos que usted y yo no podremos comprender a ciencia cierta porque no estuvimos allí. Quizás podríamos enumerar algunas de las cosas o de los sentimientos que le perseguía por todo lo que ellos estaban viviendo. Pero recordemos algo que estaba pasando literalmente en todos los que seguían a Jesús para entender estos relatos bíblicos. Ellos también estaban muriendo y también estaban resucitando a una nueva esperanza. No era simplemente un mensaje de salvación para ellos. Era un momento de transformación total de la mente, las emociones, el alma, el espíritu. Todo estaba vinculado. La tierra estaba produciendo
un nuevo despertar para la tierra de salvación. Leerlo es fácil. Lo que ellos estaban viviendo no podríamos expresarlo claramente. Quedan los testimonios, las perspectivas diferentes. Dicho esto, ninguno de los evangelios se contradice, aunque encontremos relatos diferentes conforme a la perspectiva que cada uno tenía. Y todo esto lo que hace es ampliar la visión de todo lo que se movió en ese momento. Dicho esto, quiero que meditemos en lo que Mateo nos relata y le permitamos al Señor que nos hable acerca de este acontecimiento relatado por Mateo. Y como le digo, llegamos a este punto, a una de las porciones más asombrosas, más gloriosas y más necesarias en la fe cristiana. Hay tantas cosas maravillosas aquí en este relato por resaltar y estudiar, y creo que personalmente le animo a que usted lo haga, le invito a que usted lo haga. Pero le invito a que no lo lea bajo la perspectiva de de su propia mente, porque no podrá ver toda la belleza que está aquí guardada. Se perdería de mucha riqueza. Léalo bajo la perspectiva de lo que Jesús había enseñado. Léalo bajo la perspectiva de todo el trasegar ministerial de Jesucristo. Léalo bajo el testimonio de sus hechos y de sus acciones. Léalo bajo la guía del Espíritu Santo, quien fue que inspiró estos relatos. Y le aseguro que mucho cambiará dentro de usted. Aquí, en esta porción, en este momento cúspide de lo que está pasando, yace la firma del evangelio. La resurrección de Jesús es el evento central de la Biblia. La resurrección de Jesús es la fundación, es el cimiento, es la base de toda nuestra fe. Sin la resurrección, la muerte de Jesús no hubiese servido para nada, no hubiese reparado absolutamente nada, porque la muerte hubiese ganado. Pero Jesús derrotó la muerte a través de su resurrección. Podríamos pensar con rapidez, pero bueno, ya la Biblia narra que otros habían resucitado. Es decir, que la resurrección de Jesús es un milagro más, pero es un rotundo no, no es algo más, no era una resurrección más. La resurrección de Jesús es gloriosa y poderosa y totalmente diferente a todas las resurrecciones que ocurrieron en la Biblia, que están escritas y las que no se escribieron. Todos los que resucitaron en la Biblia resucitaron para eventualmente volver a morir. Ellos no resucitaron en eternidad, pero Jesucristo es el único que se levantó de la tumba para jamás volver a la tumba. Él se levantó de la muerte para jamás volver a la muerte, sino para señalarnos, se levantó señalando la verdad de la vida resucitada que nos espera. En él yace la evidencia de la eternidad y la salvación. Él se levantó y se manifestó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono, tal cual, victorioso, con su cuerpo resucitado, glorificado, para abogar por nosotros en el trono del Padre y esperar por nosotros allí. Es totalmente glorioso el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Y por eso quiero que prestemos atención a dos hechos descritos aquí en Mateo para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. El primero dice que María Magdalena y la otra María no estaban, llegaron allí dice así, dice el versículo 1, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver
el sepulcro. Y voy a pararme en la descripción que Mateo nos da. Ellas estaban allí por amor al Señor. Ellas estuvieron en la muerte, ellas estuvieron en la crucifixión, ellas estuvieron en la sepultura y ahora vienen a apreciar el sepulcro de su ser amado, de en quien habían creído. Y quiero que nos traslademos al hecho de lo que ellas están viviendo. Para ellos, su Salvador, o para ellos, su Maestro, había muerto. Había una aflicción profunda. Dice que fueron, claramente, dice el versículo 1, que fueron a ver el sepulcro. Por el amor profundo que ellas tenían por Jesús, las llevaba allí. Esa aflicción, gracias a ese amor profundo, ellas ganaron un privilegio que creo que cada uno de nosotros desearíamos haber ganado. La aflicción que ellas vivían era por causa del amor profundo que ellas tenían por Jesús. Y gracias a ese amor, ellas ganaron el privilegio de ser testigos oculares de la resurrección de Jesús, testigos oculares. El ángel no estaba allí para que Jesús pudiera salir de la tumba, no. Es más, Jesús ya no estaba en la tumba. El ángel estaba allí para anunciar lo que estaba aconteciendo, para poner orden, evidencia del acontecimiento espiritual que se estaba viviendo. A Jesús ya no lo detenía ni siquiera la materia, había vencido todas las cosas. Jesús había traspasado ya todos los obstáculos, no estaba en la tumba. La puerta no fue removida por el ángel para que saliera Jesús. El ángel estaba allí para que ellas evidenciaran que ya nadie estaba allí, para su gozo, para que ellas tuvieran confianza y también para que los soldados cayeran en terror. Y esto es muy lindo de lo que está pasando aquí. A los soldados no les dice, según ese relato, no les dice absolutamente nada, porque ellos no estaban allí por amor. Ellos estaban allí por imposición, por obligación. Diferente a lo que pasaba con Marta y María, y el ángel sí les habla. Ellas estaban allí por amor, y eso debe hablarnos mucho, por un amor profundo. Y dice que el ángel les dice: no teman vosotras, no teman ustedes. Creo que indirectamente podríamos saber que les está diciendo a los soldados: ustedes sí deben temer lo que está pasando, y por ende dice Mateo, que ellos tenían un profundo espanto, pero les dice a ellas: yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero él no está aquí, él ha resucitado como les dijo, como lo prometió, y les invitó a ver la tumba. Escúcheme, el hecho solo de estar allí el ángel ya era una confirmación de un evento sobrenatural. Pero no bastaba con esto, ellas tenían que entrar a la tumba y cerciorarse por ellas mismas que Jesús no estaba, para que ninguna sombra de duda llegara a sus corazones, porque la duda es uno de los obstáculos más grandes que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y les dice: id pronto y cuenten esto a los discípulos, digan que Jesús va de camino a Galilea y que allí los van a ver. Y dice que ya saliendo con gran gozo y temor, fueron no caminando, escúchenme, rápido, no fueron caminando, no se pensaron que tenían que hacer, sino que dice que ellos fueron corriendo a dar
aviso de las buenas nuevas, de la noticia, de lo que había pasado, de la resurrección de Jesús. Y mientras ellas iban corriendo, dice que Jesús les salió al encuentro y las saludó con un saludo de paz. Esto es hermoso. Les dice a ellas, dice que ellas acercándose cuando ven a Jesús y Jesús las saluda, ellas se acercan, abrazan sus pies y le adoran. Esto en esencia es hermoso. Mire, hermanos, el amor de ellas por Jesús las llevó a estar en la vida de Jesús. El amor de ellas por Jesús la llevó a ver sus obras, a ver sus milagros, la llevó a soportar y a estar en su crucifixión, en su muerte y en su sepultura. Pero la obediencia de ellas las llevó a ver la gloria del Señor resucitados. Ellas no se pusieron a pensar qué era lo primero que tenían que hacer según ellas. El relato dice que ellas salieron a dar el testimonio. Ellas simplemente obedecieron lo que el ángel les había dicho. Diga obediencia. Diga fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que la fe es obediencia. Y ellas a través de lo que habían escuchado salen obedientemente. Y gracias a esa obediencia, Jesús se les atraviesa en el camino y ellas puedan verle y adorarle. Hermanos, por la fe podemos ver a Jesús, por la obediencia a su voz. Por la fe, por la obediencia, podemos ser escogidos como testigos de su gloria y de su poder. Por la fe, por la obediencia, se puede ser pionero entre los escogidos. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser un pionero del Señor en este tiempo que se me dio a vivir. Yo quiero ser un pionero, un escogido como testigo de su gloria. Y yo le invito a que usted también desee ser pionero dentro de las operaciones del Señor. Y dice que cuando ellas vinieron y vieron a Jesús, se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos, esto nos debe hablar muchísimo. ¿Saben? La adoración es el resultado de la obediencia y no al revés. Cuando obedecemos lo que Dios nos dice que debemos hacer, cuando obedecemos lo que Dios nos manda a decir que debemos hacer, sin poner excusas, entonces nuestros ojos son abiertos y aprendemos a adorar. Necesitamos encontrar a Jesús a diario en nuestro camino a través de la obediencia, para así poder disfrutar del verdadero poder y sentido de la adoración. Ellas pudieron apreciar a Jesús en su camino porque ellas corrieron en ese camino que se les había dicho que tenían que ir. En medio de lo que ellas estaban cumpliendo, lo que se les mandó a hacer, ahí fue que Jesús vino a revelarse a ellas. Muchas veces nosotros queremos tener revelación de Jesús en nuestro diario vivir, pero no estamos haciendo más bien caso omiso de lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Siempre que desees ver la gloria del Señor, camina en lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer y el Señor se atravesará en tu camino y eso producirá verdadera adoración. Hermanos, recordemos que nosotros no adoramos porque cantemos muy bonito, o nosotros no adoramos porque podamos tocar un instrumento. Nosotros no adoramos porque sabemos canciones hermosas y ungidas. Nosotros adoramos porque aprendemos a hacer lo que Él nos dice y a través de lo que Él nos dice, nosotros somos transformados en alabanza para su gloria. Allí es donde los sentidos espirituales se abren y no en otro lugar. Ahí es donde podemos encontrar la gloria del Señor. Ahí es donde le encontramos verdadero resultado a la fe cristiana. Mi hermana
mis hermanos, hay una hermana en esta semana, hablaba con ella y me comentaba de un sueño. Y quiero hacer colación a ese sueño porque mientras leía esto, pensaba en lo necesario que es que entendamos lo que necesitamos vivir. Dice que ella vio que estaba en un lugar y estaban todos hermanos, en la fe estábamos todos, y resulta que ella empezó a ver que se notaba que por encima cada persona tenía como bolitas negras en los oídos. Y ella vio que todos teníamos bolitas negras en nuestros oídos. Pero entonces ella le dice, empieza a decir, ay, límpiese los oídos, porque dice que la bolita estaba casi encima, pero que todo el mundo la cargaba. Y ella empezó a decir, vea y límpiense de los oídos. Y los hermanos decían, no, ya tenemos los oídos limpios, yo no tengo los oídos sucios, yo no tengo los oídos sucios. Pero cuando ellos sacudían su cabeza, las bolitas caían. Mis hermanos, creo que es tiempo donde nosotros debemos quitar todos los impedimentos para escuchar al Señor. Y los impedimentos radican en nuestras justificaciones. Mucha grandeza en nuestra mente. Ya estoy limpio, ya sé todas las cosas, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé el pastor de qué va a hablar. Pero poca vida. Seguimos en el mismo punto, seguimos en las mismas contradicciones, seguimos en nuestras mismas frustraciones. Eso puede ser evidencia que la palabra del Señor no está entrando completamente a nuestros oídos porque pensamos que ya estamos limpios. Y es tiempo de permitir que la palabra limpie nuestros oídos. Cuando nuestros oídos son agudizados, cuando nuestra visión es agudizada a causa de hacer lo que el Señor dice que debemos hacer, entonces nos encontramos con Jesús en nuestro camino y toda perspectiva cambia. Hermanos, cuando estábamos en el proyecto, en oración, por levantar un ministerio para el Señor nos estaba llamando, mi esposa me preguntó, ¿qué nombre le pondríamos a este ministerio? ¿Qué crees? Y yo ya había estado pensando, yo le dije, yo creo que el nombre sería Monte Sión. Y ella me preguntó, ¿por qué? El Monte de Sión es un lugar de refugio donde fluye la leche y la miel. El Monte de Sión en la Biblia es un lugar fructífero donde el Señor habita, donde fluye la bendición, pero también donde hay gozo y hay alabanza. Hermanos, pero esa alabanza y ese gozo, esa adoración sincera, solo puede manifestarse en todo su esplendor cuando se manifiesta en nosotros la obediencia. Hacer lo que Dios me dice que yo debo hacer. No simplemente contemplar la palabra del Señor, sino hacer lo que la palabra del Señor me dice que yo debo hacer. Y entonces, cuando ellas dice que adoran al Señor porque le pudieron ver, entonces dice que Jesús les vuelve a decir, les afirma la obediencia que ellas tenían que cumplir, en lo que ellas iban. Dice que Jesús les dice las mismas palabras que ellas ya habían escuchado. Le dicen, no teman. No teman, las mismas palabras que el ángel les dijo. Id y dan las buenas nuevas, la misma encomienda que el ángel les dijo. Les estaba afianzando en la obediencia. Y les dice, por primera vez, anuncia algo hermoso. Dice, díganle a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Y aquí es donde quisiera que nos detuviéramos un momento y sentáramos nuestro pensamiento y nuestro corazón en muchas de las cosas que quizás el Señor está edificando y quiere construir en nosotros. Todos los relatos terminan diciendo que era necesario que ellos fueran a Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué precisamente Galilea y no otro lugar? ¿Por qué no en el Monte de los Olivos? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué no en el templo? ¿Por qué
no en otro lugar. ¿Por qué Galilea? ¿Qué tenía Galilea de especial, diferente a los otros lugares? Miren, mis hermanos, Galilea es el encuentro con el primer amor. En Galilea se escuchó por primera vez y en toda su pureza la buena noticia de Dios. Y se vio a Jesús por primera vez como aquel que venía a enseñar y a mostrar el verdadero camino. Galilea nos llama hoy a escuchar a Dios con un corazón sencillo y abierto, como en la primera vez que nosotros lo escuchamos. Como cuando no conocíamos ni entendíamos nada. Allí donde comenzó nuestra fe. Galilea nos lleva a la sencillez de la primera vez con Jesús. Fue en Galilea donde Jesús comenzó a manifestarse en su ministerio. Fue allí en Galilea donde Jesús escogió a sus primeros discípulos. Galilea es el lugar donde comienza la fe. En ocasiones, hermanos, al avanzar en la vida cristiana, nos llenamos de doctrinas buenas, de doctrinas venerables y doctrinas de profundidad, y de tanto tiempo de escuchar la palabra, nos volvemos orgullosos espirituales. Y por causa del orgullo espiritual, se dice que se pierde la sensibilidad del espíritu. Quiero contarles un hecho que me pasó hace tiempo, que estaba yo ahí metido. Estaba yo en un servicio, el pastor que estaba dando la palabra comenzó a hablar acerca de la palabra de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y fue una expresión, una enseñanza bastante sencilla y hermosísima acerca del escuchar la voz del Señor. Cuando se acabó el servicio, yo me acerqué a saludarlo y le estaba diciendo, la verdad me pareció una palabra muy hermosa acerca del escuchar al Señor. Le dije, qué palabra más linda. Y una persona que estaba al lado te dijo, sí, una palabra muy linda. Muy bonita para los nuevos convertidos, para los niños en la fe, para los bebés espirituales. Yo me quedé como que, ¿qué? ¿Es en serio lo que estoy escuchando? Hermanos, yo mismo he visto y me he visto en ese camino del error, que termina siendo un camino de horror. Porque antes, como dice la palabra, antes de la caída está la altivez de espíritu. Y veo como cientos y cientos desperdician o desperdiciamos lo pequeño, porque ya pertenecemos a otras profundidades del conocimiento y olvidamos lo que el Señor dice en Zacarías 4:10, que nos enseña que no menospreciemos el día de las pequeñeces. Ahí donde comenzó todo. Ahí donde nosotros fuimos llamados. Ahí donde comenzó nuestra fe. En muchas ocasiones, muchos terminan creyéndose mucho más de lo que debería creerse un siervo del Señor. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a ministrar a otra ciudad de mi país. Había ido en varias oportunidades y había conocido varios ministros porque había tenido la oportunidad de ministrar en varias iglesias. En esa oportunidad me invitaron para ministrar al cuerpo de los pastores de la ciudad y fue un evento muy lindo. Fue un momento muy lindo ministrando al Señor juntos y buscando al Señor. Al terminar me acordé de uno de los pastores y no lo vi allí. Le pregunté
Ese pastor me había invitado también a su iglesia, estoy ministrando en su iglesia, por eso lo conocía. Y hablando con ellos, les pregunté acerca de este pastor. Le dije, hey, ¿qué tal de este pastor? No lo vi. Me dijo, él nunca asiste a ninguna de las reuniones de la confraternidad de los pastores de la ciudad, porque él dice que él no vuela con las gallinas, que él vuela con las águilas, que aquel que se pone con gallinas, pues termina caminando, pero aquel que está con las águilas mantiene las alturas. Me dio mucha tristeza pensar lo que él pensaba. Tristemente, la palabra siempre, o no tristemente, la palabra se tiene que cumplir. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Pasados los años, he escuchado muchas de las cosas que han pasado en su ministerio y son muy tristes de ver cómo algo que el Señor quería edificar termina siendo una especie de vergüenza y muladad. Por eso les digo, mis hermanos, nunca centremos nuestra fe en lo que podemos aprender. Centremos nuestra fe en el encuentro con Jesús. Hermanos, yo he tenido el privilegio en el Señor de estudiar la palabra en muchas vías. Me he preparado en lo que Dios me ha permitido. Conozco bastante, me falta muchísimo por conocer. Pero en cuanto a lo que yo he conocido y he permitido, podría decir acerca de la adoración, he estudiado lo que ustedes no se imaginan, cuánto tiempo he imaginado. He tenido la oportunidad de elaborar módulos acerca de la adoración en el Nuevo y el Antiguo Testamento. He tenido la oportunidad de hacer módulos de estudio y me ha enriquecido muchísimo, pero solamente he encontrado vida a los pies de Jesús, en lo pequeño, ahí, en el secreto, donde nada más sucede, sino un encuentro real con el Señor. Allí es donde mi fe se ha sustentado. No en la grandeza de lo que yo conozco, sino en la grandeza de lo que yo puedo tener en Dios, escuchando su voz y procurando con todas mis fuerzas hacer su voluntad para mí, pidiéndole siempre al Espíritu Santo de esa guía para mi vida. No menospreciéis el día de las pequeñeces. Allí donde mis fuerzas ya no dan, encuentro las fuerzas del Espíritu para continuar a los pies del Señor. Y eso no lo da ninguna clase de conocimiento bíblico que usted pueda tener. No lo da ninguna clase de experiencia espiritual que usted pueda tener. Solamente lo hace estar bajo la obediencia, bajo la sujeción a su voz, a su día a día. Hermano, su vida cristiana no se trata de cuánta revelación usted recibe o cuánto tiempo usted ha tenido de servir al Señor, cuánto privilegio usted ha tenido de hacer tantas cosas para el Señor. Su vida no se trata de cuánto usted ha hecho para el Señor en su pasado. Se trata de cuán rendidos estamos a sus pies como la primera vez para hacer su voluntad. Se trata de cuánto nosotros estamos sujetos a su voluntad para seguir haciendo su propósito y no el nuestro. En Galilea, Jesús les dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora, ellos estaban refugiados, estaban escondidos, ellos habían olvidado todo lo que había sucedido. Solamente en ellos había una mezcla de duda, de temor, de incredulidad. No sabemos cuántos testimonios, cuántas emociones pudiesen estar pasando dentro de ellos, olvidando la palabra. Pero Jesús les dice que vayan nuevamente al lugar donde todo comenzó, al lugar donde yo los llamé. Hay una nueva oportunidad. Mis hermanos, Dios siempre nos llama y nos está llamando a la sencillez de su llamado.
Me alegra y bendigo al Señor por toda la palabra y el conocimiento que haya en usted. Me alegra, bendigo al Señor y de verdad se alegra mi corazón por todo lo que usted y yo hayamos podido hacer en su obra, para su obra, en todos nuestros tiempos o en el poco tiempo que usted haya tenido con el Señor. Me alegra. Y todo esto tendrá recompensa. Pero nuestra fe no radica en ello. Nuestra fe radica en el llamado que el Señor nos hizo en la salvación, a la obediencia sencilla, a la primera vez, donde el Señor tocó nuestro corazón y nos convenció, donde nuestra grandeza no es nada, donde lo que es todo es su resurrección en nosotros. Dios nos está llamando a la fuerza de la primera vez, a la fuerza de su primer amor. Allí mismo, donde el Señor estaba llamando a sus discípulos, vuelvan otra vez al lugar donde yo los llamé. Y quiero decir, si queremos ver nuestras vidas resucitadas en el Señor, necesitamos morir a nosotros mismos y volver al lugar de donde Dios nos llamó, volver al lugar, al encuentro donde nosotros nos sentíamos que no podíamos valer nada, que sin Él no podíamos mucho, donde no teníamos conocimiento, donde no podíamos señalar grandeza. La única grandeza era Él, el único conocimiento era Él, la única demanda era Él, el único amor era Él, el único deseo era servirle con todo nuestro ser, dar todo lo que teníamos para Él, porque Él nos había dado todo. Jesús les vuelve y les dice, hay una segunda oportunidad, hay un nuevo camino, hay una nueva senda para ustedes, pero ya no basada en todo lo que ustedes vivieron. Esto servirá para testimonio de muchos. Hay un nuevo llamado y radica en lo que yo quiero que ustedes entiendan, en la cercanía de la primera vez donde yo los llamé, ahí donde no hay grandeza, ahí donde no hay nada, ahí donde Él es el único centro de la salvación. Dios nos está llamando y está llamando a su iglesia a Galilea para un encuentro glorioso con el Señor. Ese es un tiempo donde la tierra, mis hermanos, tiene confusión por donde quiera que vea. Los sentidos naturales están siendo golpeados tal cual como los sentidos naturales de los discípulos fueron golpeados con tanta violencia, con tanta necesidad, con tanto temor. Asimismo, están siendo golpeados los sentidos naturales de toda la tierra y nosotros necesitamos volver a Galilea, al tiempo donde el Señor llama para vivir una vida resucitada y para caminar en gloria y en poder. Mis hermanos, si seguimos caminando tras nuestros pensamientos, si usted sigue caminando tras sus propias emociones, tras los logros que vivió en el ayer, si sigue caminando en todo lo que usted tenía, no podrá recibir la nueva temporada del Señor. Jesús les está diciendo, salgan ya de sus escondites, salgan ya de donde están. Yo he resucitado para que ustedes vivan una vida gloriosa. Para vivir esa vida gloriosa necesitamos salir de los escondites de nuestra grandeza, de los escondites de nuestro pasado, de los escondites de nuestra mente, de los escondites de la grande revelación que queremos tener. Cuando la única y profunda revelación es la grandeza de nuestro Señor, magnificado en poder y que vendrá por segunda vez para todos aquellos que le han servido. Hermanos, Dios nos está llamando a Galilea. Y yo le invito aquí donde está, cierre sus ojos. Yo no sé cuál es su Galilea. ¿Cómo fue aquel encuentro donde usted se sintió enamorado profundamente por el Señor? Donde no habían palabras, donde no habían pensamientos, solamente había deseo de obedecer. Yo quiero que ahí con sus ojos cerrados piense en la Galilea donde el Señor le llamó.
Quizás no fue cuando usted empezó a asistir a la iglesia, es que fue un momento donde el Señor rompió sus cautividades. Allí donde el Señor le dijo y usted tuvo la certeza de seguirle. El Señor le está diciendo, vuelve a Galilea. Allí donde ponías tu fuerza en mí. Allí donde no eran tantos pensamientos ni emociones. Allí donde era mi espíritu, tu refugio. Vuelve a Galilea. Cierra sus ojos. Yo no conozco cuál es su Galilea, pero usted y el Señor sí conocen. Y le pido al Señor, por medio de su palabra, en la gracia de su espíritu, que nos conduzca a ese lugar de encuentro donde no hay grandeza que se compare a la suya, donde no hay gloria que se compare a la suya, donde nuestro trabajo es como nada a causa de todo lo que hemos recibido. Yo le invito a que deje en oración en esta mañana al lado su grandeza, sus conocimientos, sus logros, aún sus metas, déjelas delante del Señor y venga a encontrarse con el Señor en Galilea. Allí donde usted le puede encontrar, allí donde usted no tiene requerimientos, sino que simplemente recibe. Ahí donde su amor nos vence, nos cambia y nos transforma. Te necesitamos, Señor. Es normal, mis hermanos. Los discípulos habían atravesado tantas cosas, su mente ya estaba llena de muchos documentos, de muchos momentos difíciles. Ellos necesitaban volver a la primera vez. Nosotros necesitamos venir al primer amor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, de tu espíritu. Y oro, Señor, para que ese espíritu de obediencia, de fe, crezca en nosotros. Ese amor por ese primer llamado, por esa primera vez donde te conocimos, donde te amamos, donde había ingenuidad, donde todo lo que tu palabra decía lo absorbíamos a tal forma que nada, Señor, parecía saciarnos. Y yo te pido, Señor, que venga ese hambre de obediencia por tu palabra en cada uno de nosotros. Y entonces prospere nuestro caminar y todo nos salga bien. Te lo pido, Señor. Danos esa fuerza del Espíritu para permanecer a tus pies. Danos esa templanza de tu Espíritu para permanecer en tus palabras. Danos esa templanza y esa fuerza del Espíritu para no movernos, Señor, en nuestras emociones. Danos la fuerza para permanecer a tus pies. Se necesita fuerza del Espíritu para permanecer humillado allí, para no levantarnos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Danos la fuerza de tu Espíritu para permanecer allí, porque escrito está que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y apartados de ti, nada podemos hacer. Amamos y bendecimos tu nombre. Yo bendigo, Señor, la fuerza del encuentro, de la salvación sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos correr y encontrarnos contigo. Bendigo la mente de cada uno de ellos y te pido que el reverdor, el reverdecer de tu palabra venga sobre nosotros, Señor. Que así como los discípulos tú trataste, Señor, la duda, la incredulidad, donde tú hiciste que murieran y nacieran, así mismo nosotros seamos tratados en cada área personal y crezcamos y nazcamos para una nueva esperanza. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre.